Es para mí una bendición compartir la reflexión de este día con cada uno de ustedes para reunirnos en familia, levantando ese altar de búsqueda de la presencia del Señor para ser fortalecidos, para que nuestra fe sea afirmada. Dios es bueno, todo el tiempo es bueno nuestro Dios. Siempre tiene una palabra de esperanza para nuestra vida. Y qué bueno que aunque no podamos reunirnos, pero podemos escuchar y leer su palabra, aún tenemos acceso a ella. Y es un privilegio inmenso escuchar sus palabras, porque esas palabras nos llenan de esperanza y nos fortalecen. ¿Sabes? Cada vez que escuchamos palabras abrumadoras, más temor y ansiedad se genera en nuestro corazón. Pero cuando nos conectamos con Jesús, el miedo y la incertidumbre se disipan y viene la calma. Su palabra es tan poderosa que actúa en nuestro corazón de una forma sorprendente cuando la escuchamos no con los oídos, sino con el corazón. Y es en ese momento que escuchamos su voz y viene la calma a nuestra vida. Eso es lo que el mundo está necesitando en este tiempo. Pedro decía en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 68, le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque Pedro estaba convencido que solo sus palabras tenían el poder para cambiar el estado de su corazón, y no solo el estado de su corazón, sino cualquier circunstancia. Quizá hoy nuestro corazón se esté llenando de ansiedad y temores, porque el mundo entero está colapsando ante una crisis difícil. Y es la preocupación de millones de personas en el mundo. Pero quiero decirte en esta tarde que no temas, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. A veces Dios permite estas cosas para que el hombre se acuerde de Él, piense en Él, se arrepienta y se humille delante de Él. Pero también para que su pueblo, que de repente se extravía del camino, también se arrepienta y vuelva a Dios. Y esto es amor y misericordia. En el capítulo 3, verso 22 del libro de Lamentaciones dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si hoy podemos estar con nuestras familias, si hoy estamos de pie, es por la misericordia de Jehová. Todos estos acontecimientos que han sorprendido al mundo entero han ocasionado que las emociones del ser humano convulsionen a través del miedo, a través de la ansiedad, y esta se está manifestando con nerviosismo, agitación, angustia, no poder dejar de pensar en otra cosa más que lo que vive el mundo. La necesidad de estar permanentemente viendo o oyendo información sobre lo que acontece, sobre la tragedia que vive el mundo. Dificultad para desarrollar nuestras tareas cotidianas y hasta problemas para conciliar el sueño por la incertidumbre del qué pasará mañana. Pedro nos habla en su carta, primera de Pedro 5:7, y nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este verbo echar denota una acción inmediata, lanzar algo lejos, despojarse de algo inmediatamente. Y en este caso significa poner rápidamente nuestras cargas sobre Él. Si tú llevas sobre tus hombros una carga que te pesa, inmediatamente la tirarías, te despojarías de ella porque es una carga pesada. Y es lo mismo con la ansiedad sobre nuestros hombros. No permitas que te oprima, no permitas que la angustia te controle. Deposítala en el Señor, despójate inmediatamente de ella. En este tiempo necesitamos aprender
a entregar nuestras cargas al Señor y decirle: aquí está mi angustia, aquí están mis miedos, aquí está mi preocupación. No sé qué será de mañana, pero yo decido confiar en ti y esperar en ti. Es una decisión de nuestro corazón, porque Él dice en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién más puede ayudar a las naciones en esta crisis? ¿Quién más puede asegurarte que todo estará bien? David lo entendió y decía en medio de persecuciones y amenazas, en el capítulo 121 de los Salmos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él sabía que solo Dios era su ayuda, era su escudo, su fortaleza, su torre fuerte, su escondedero. Era una vivencia que David tenía en los tiempos más difíciles que él atravesó. En el verso 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. En Él estaremos seguros. Solo no te salgas de sus murallas. Si Él ha dicho que te va a guardar, es porque lo hará, porque Él no miente. Hay cosas que no están en nuestras manos evitar que sucedan, pero saber que el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, cuida de nosotros es algo grandioso. Su palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y por eso el Señor no solo está con nosotros, sino que nos capacita y nos fortalece para enfrentar cada adversidad, cada crisis, por muy difícil que sea humanamente hablando. Pero ahora el Señor quiere quitar todo el temor y ansiedad de los corazones, porque hay una inseguridad que vive el mundo de lo que será mañana. ¿Cómo estará la economía? ¿Qué pasará con las familias? Pero solo hay algo que los hijos de Dios debemos hacer, y es confiar en Él y viviendo cada día como si fuera el último. Es más, la iglesia del Señor debemos entender que Él no tarda y estas cosas tienen que suceder como cumplimiento de su regreso. Él volverá en el momento que menos lo esperemos. Pero el miedo está presente, como lo estuvo en sus discípulos también. En el Evangelio de Marcos capítulo 6 y verso 45 vemos a los discípulos viviendo temores, viviendo angustias en una barca en medio de una tormenta cuando se dirigían a Betsaida. Dice su palabra en el verso 45: inmediatamente después, Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el agua hacia Betsaida mientras Él enviaba a la gente a casa. Noté que acababa de suceder el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y Jesús estaba despachando a las gentes mientras sus discípulos iban en la barca a cruzarlo hacia Betsaida. Dice en el verso 46: después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Sabes, Dios no es indiferente a tu aflicción. Dios conoce tu aflicción. Dios conoce mi aflicción perfectamente. Y dice la palabra: pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma, y todos quedaron aterrados al verlo. Vemos que todos los sucesos del momento habían generado un caos en el corazón de los discípulos. Cada acontecimiento había provocado miedo en sus vidas, mucha angustia, como la que estamos viviendo en este mundo ante la crisis que enfrentamos. Y más cuando lo vieron, creyeron que era un fantasma. Pero su presencia y su palabra tienen el poder para cambiarlo todo.
En el verso 50 el Señor les da una palabra poderosa que quiero que esa palabra quede impregnada en nuestro corazón. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y esas son las palabras de Jesús para tu vida y la mía. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. En medio de una tormenta, Jesús se reveló para mostrar una nueva faceta de su poder a los discípulos. Por eso las crisis son también una oportunidad para conocer más al Dios que adoramos, para conocer más su poder, para ver su gloria. Dios tiene el control de todo. Nada se sale de su control. Él está sobre todas las cosas. En Isaías capítulo 14, verso 27, dice su palabra: el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Todo lo que acontece, Él lo permite con un propósito. Nadie puede detener, ni siquiera la misma naturaleza, ni la ciencia. Nada puede detener la mano de Dios cuando Él la levanta. Pero hay una promesa para los hijos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 46, verso 3. Dios dijo: óiganme ustedes, israelitas, que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran, los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré, porque yo soy su creador. Los sostendré y los salvaré, porque yo soy su creador. Dios no nos dejará. En este tiempo difícil que vivimos como pueblo de Dios, Él estará sosteniendo nuestra vida. Él será nuestro refugio y nuestra fortaleza. Solo sigamos confiando en Él y esperando en Él y en cada una de sus bellas promesas. Continuemos siguiendo las instrucciones, levantando nuestro altar familiar, buscando su presencia para ser fortalecidos, creyendo a cada una de esas palabras que salieron de la boca de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en esta tarde.